Muy buenas tardes, gente buena. Muchísimas gracias por estar presente en esta sesión con nosotros. Vamos de inmediato a dar inicio a este programa y, por supuesto, sean todos bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en esta segunda clase de este programa denominado Identificación de Peligros, Análisis de Riesgos, Determinación de Medidas Preventivas y Elaboración de Matrices de Riesgo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Vamos de inmediato a dar inicio a este programa de formación. Bueno, estamos ya preparados para iniciar este programa, pero muchos de ustedes quizás se están incorporando por primera vez. Es importante que sepan que la clase que nosotros estamos de alguna otra forma compartiendo con ustedes también va a quedar grabada y va a quedar disponible en el YouTube de Proyectos y Seguridad. Así como algunos lo están viendo en vivo en este momento, otras personas también de alguna otra forma podrán verlo de manera diferida. Entonces, no se preocupe si de repente alguno de ustedes tiene esa dificultad para de alguna otra forma ver la sesión en vivo, sepan que igualmente pueden verla de manera diferida. Ya está disponible la clase número 1, la clase correspondiente al día de ayer, así que tengan plena confianza en que todas estas sesiones van a quedar grabadas y la idea es que cada una de las personas pueda incorporarse y verlas con la intención de que se vayan sumando. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se conectan desde diferentes ciudades. Tenemos por acá desde Lambayeque, Perú, Miranda, Los Teques, Venezuela, Bogotá, Colombia, Los Altos de Miranda, Venezuela, Chiclayo, Perú, Monagas, Maturín, Monagas, Venezuela, Zulia, Venezuela, Caracas, Venezuela, Arraiján, Panamá, Guatire, Miranda, Barcelona, Venezuela, Cojedes, Venezuela, Zamora, Ecuador, Santiago de Veraguas, Panamá, Estado Miranda, Venezuela, Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina, Córdoba, Argentina. Qué bien, excelente. Tenemos bastantes personas de diferentes países. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Quito, Ecuador y Guayaquil, Ecuador. Qué bien, me alegra. Bueno, fíjense, vamos a entrar en materias. Anticipo las disculpas si digo algo que no debo, algo que no es
que no es correcto, por favor, me lo hacen saber con toda confianza, porque algunas veces tratamos de decir cosas y resulta que utilizamos un término que no es el correcto. Entonces terminamos más bien complicándonos sin necesidad. Así que de antemano anticipo mis disculpas. Muchísimas gracias también a las personas que se conectan desde Margarita, Venezuela, y desde Bogotá, Colombia, y Montería, Córdoba, Colombia. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, el día de ayer estuvimos abordando una introducción a lo que es este programa, pero cada día estamos sacando aproximadamente unas 20 preguntas para su evaluación final, que va a ser el día viernes. Recuerde que el examen usted lo puede hacer viernes, sábado, domingo. Saludo a los hermanos desde Monterrey, Nuevo León, México, y los hermanos desde Guatemala. Qué bien, me alegra que se estén sumando varias personas por acá. Saludos desde la ciudad de Panamá también. Qué bien, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, como bien saben, usted todos los días va a ir sacando una serie de preguntas que van para su evaluación. Si usted se registró formalmente en el programa, usted no va a tener problema. Si no se ha registrado, escríbanos para poder registrarlo, porque eso es importante, porque usted va a recibir el examen tanto por el correo como también en el grupo que tenemos destinado para el curso. Pero si usted no está inscrito formalmente, pues difícil que le llegue la información. Entonces, ya usted sabe que puede sumarse sin ningún problema. El día de ayer hicimos una clara explicación, y hoy la vamos a ratificar, de la importancia que tiene un análisis de riesgo. Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, también, así como hay una gestión preventiva, hay una gestión que se focaliza en la respuesta a la emergencia. Es decir, la idea es que no se presente ningún evento, pero si se presenta algún evento, también hay que estar preparados para eso. Sin embargo, nosotros podemos evidenciar que todo parte del análisis de riesgo. Si ese análisis de riesgo es deficiente, todo lo que viene después tiene una deficiencia, tiene una oportunidad de mejora, tiene un vacío que tiene que ser completado. Ahora bien, yo estoy seguro que usted ha realizado AST, ART, ATS, ARETE, lo que llamamos análisis de seguridad en el trabajo, análisis de riesgo de la tarea, análisis de riesgo del trabajo, o análisis de riesgo en tareas específicas. No sé si se me escapa algún nombre. Si se me escapa algún nombre, por favor, con confianza me lo escriben, porque algunas veces en otros países utilizan otro tipo de definición, pero es ese documento que acompaña al permiso de trabajo antes de iniciar una actividad, y que ahí listamos las tareas que vamos a desarrollar, los peligros o los riesgos que vamos a asumir con esa actividad y cuáles son las medidas preventivas. Si esos son los nombres que utilizamos, perfecto, no hay ningún inconveniente. Algunos lo llaman procedimiento de trabajo seguro, me comentan acá, muy bien. PTS, procedimiento de trabajo seguro, muy bien. ATS, correcto. En algunos países el procedimiento de trabajo seguro es una cosa y el ATS es otra, pero en otros países está integrado. Aquí me comentan también análisis preliminar de riesgo. Entonces ya sabemos que en otros países tienen otros nombres, pero todos estamos muy atentos de qué es ese análisis de riesgo que se hace para iniciar una actividad que algunas veces forma parte del sistema de permisos de trabajo, u otra parte forma, o en otras oportunidades es un análisis de riesgo que acompaña al sistema de permisos de trabajo. En otros países es integrado. Dentro del mismo sistema de permisos de trabajo se hace el análisis de riesgo. Entonces se maneja distinto. Por eso no digo está bueno, está malo, simplemente es dar a entender que me voy a referir a ese documento, al análisis de riesgo más sencillo que nosotros hacemos previo al inicio de una actividad en una mañana común y corriente. Entonces, por favor, respóndanme. Si alguno de ustedes ha hecho un análisis de riesgo, coloque la letra Y, la letra de yes, sí en inglés. Colóquelo en el chat para saber si algunas personas lo han elaborado, ¿ok? Y el que no, colóqueme una letra N para entonces tener una idea y saber más o menos si hay una persona que no lo ha hecho y si en efecto todos
lo han realizado. Muy bien, entonces fíjense que tenemos un gran porcentaje de personas que no la han realizado y eso me gusta también, porque el trabajo con las personas que no lo han realizado algunas veces es más sencillo, ¿ok? Pero también tenemos un alto porcentaje de personas que sí lo han realizado, así que esto está parejo, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Muy bien, ahora vamos entonces a visualizar que en casi toda la legislación de la América Latina, el patrono está obligado a advertir o a notificar los riesgos a los cuales el trabajador que recibe un salario, un pago por esa actividad, se va a exponer. Entonces, eso es de alguna otra forma un complemento de lo que nosotros llamamos una obligación de una notificación de los peligros y riesgos a los cuales el trabajador se va a exponer, pero hay un capítulo importante de, por supuesto, las medidas preventivas. Erradamente, en ese sistema, solamente en muy pocos casos he visto que hay medidas preventivas que se le asignan al trabajador y otras al patrón. Por ejemplo, en países donde he visto que la legislación es más exigente, en empresas de capital transnacional con mejores estándares de seguridad, definen que hay unas medidas de seguridad que corresponden a la empresa y unas medidas de seguridad que corresponden al trabajador. Es decir, cuando decimos utilizar el equipo de protección personal, no estamos diciendo cuál es ese equipo, ni estamos diciendo que la empresa debe proveerlo, ni estamos diciendo que es una obligación del trabajador utilizarlo. Entonces, esas medidas de protección personal que quedan al aire, de alguna otra forma, es cuando usted está reunido en un grupo de personas, tiene diferentes cargos, tiene diferentes trabajadores y le dicen, todos tienen que hacer seguridad. Entonces, es como que si yo les digo, bueno, todos son responsables, pero cuando usted va a pedir o a rendir cuentas, no había nadie responsabilizado por una determinada tarea. Entonces, hemos ido aprendiendo, he ido aprendiendo y he tratado de enseñar que mientras más específicos somos en lo que tiene que hacer la empresa y lo que tiene que hacer el trabajador, existe una mayor capacidad de supervisión y de validar que lo que estamos diciendo en el papel realmente se está haciendo. Eso, por supuesto, denota mayor compromiso gerencial, un nivel de formación en materia de seguridad más elevado para las empresas, pero eso es, sin duda alguna, lo que buscamos, ¿ok? Ahora bien, en algunos formatos debemos visualizar que la forma en la que se hace el análisis de riesgo no es igual. Hay análisis de riesgos para hacer una actividad y hay análisis de riesgos asociados a procesos productivos. Es decir, hay diferentes tipos de análisis de riesgo. Hay análisis de riesgo asociados a la posibilidad de que se generen incendios. Hay análisis de riesgo asociados a la posibilidad de que se generen lesiones en personas ocupacionalmente expuestas. Es decir, hay diferentes metodologías de análisis de riesgo y eso lo vamos a ver en la última clase cuando nos toque la elaboración de matrices de riesgo. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver que hay formularios que dice, por ejemplo, oye, metodología, por ejemplo, de William Fine. Entonces yo sé que hay alguien que se llama William Fine que desarrolló una metodología para hacer análisis de riesgo. Pero realmente no es el análisis de riesgo que a mí me toca cuando voy a hacer esa actividad en la mañana y realmente es un análisis de riesgo que está asociado más a un puesto de trabajo, más que una serie de actividades. Entonces, debemos entender que hay diferentes tipos de análisis de riesgo. Unos son muy superfluos, muy simples, otros son muy complejos, unos son asociados a la exposición de personas, otros son, por ejemplo, la posibilidad de que se generen incendios. Hay análisis de riesgo financiero, hay análisis de riesgo mercantil, hay análisis de riesgo legal
Hay análisis de riesgo sísmico, entonces hay diferentes tipos de análisis de riesgo, ¿ok? Ahora bien, basándonos en lo que es la gestión de la seguridad y salud del trabajo, vamos a utilizar como fuentes de referencia la norma ISO 45001 en su última edición y traducción oficial del 2018 y las fuentes como, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, ¿ok? La RAE. Entonces, estamos tomando dos referencias internacionales que son conocidas por todos y que de alguna otra forma pudieran no coincidir con el marco legal de su país, pero esta es una capacitación donde lo que buscamos es dar un contenido amplio y cada quien va a sacar lo que le conviene de esta formación y lo que no le conviene lo deja pasar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con las definiciones. Fíjense, la definición de la norma ISO 45001 del año 2018 nos dice en el punto 319, nos define lo que es un peligro y dice, fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. Deterioro a la salud es algo demasiado evidente, no quise definirlo, pero en la norma está en el capítulo 3, en el numeral 18, es decir, exactamente antes de la definición de peligro. Y nos dice que cuando incluimos los peligros, estamos hablando de fuentes con el potencial de causar daño o sustancias peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Entonces, de forma muy simple, usted puede utilizar los dos conceptos. El que está abajo, que es más amplio, y el que está arriba, que es un concepto que a mí me gusta mucho porque lo manejo con los trabajadores. A mí de paso no me gusta utilizar el término colaboradores porque la gente no colabora. La gente tiene una relación laboral. La gente le paga y hace una actividad. ¿Ok? No es una ONG, es un puesto de trabajo. Entonces, cuando esto pasa, nosotros necesitamos tener en cuenta algunas fuentes de información muy fáciles, muy prácticas, muy claras. Y yo le digo a los trabajadores, peligro, todo lo que tiene el poder de dañar. Algo que le pueda hacer daño, eso es un peligro. Entonces ahí en el campo de trabajo utilizo y le pongo los ejemplos. De paso, yo no tengo nada en contra de las suegras, pero utilizo el ejemplo para que la gente deje de pensar que el peligro es solamente la altura, el peligro es solamente la gasolina. Y le digo, ¿una suegra es un peligro? Y todo el mundo, sí, sí, comienza la echadera de broma, ¿no? Comenzamos a jugar. Ah, y este es un peligro, sí, claro. Y comienzo a ver en el área de trabajo los peligros que hay. Entonces, recuerden, nosotros tenemos una definición técnica de peligro, pero nosotros tenemos que dar a entender esto de manera muy sencillita, muy práctica, muy amigable. Ese poquito de alcohol que tenemos en la casa, con el que a veces aplicamos para hacer desinfección, ese es un peligro. Ese filo que tiene la mesa, que tiene un ángulo de 90 grados, eso es un peligro. Ese piso que está demasiado resbaloso, eso es un peligro. Ese desnivel es un peligro. La altura es un peligro. ¿Qué más? Menciónenme, por favor, ejemplos de peligros, pero traten de ser muy prácticos, muy sencillos, ¿ok? Ayer yo dejé que mencionaran algunos y entonces hoy me toca ir filtrando las definiciones de peligros que ustedes estén mencionando. Entonces, vamos a ver. Un bolígrafo sí es un peligro. La cama sí es un peligro. Un tablero eléctrico sí es un peligro. Las escaleras sí son un peligro. Una tijera sí son un peligro. Los cuchillos sí son un peligro. Elementos de cocina sí es un peligro. Taladro sí. Fuentes radiactivas sí. Piso mojado sí. Manejar un vehículo no es un peligro. ¿Ok? Voy a ir porque ya en el peligro, en ese manejar, ya hay alguien que esté ejecutando eso. ¿Ok?
El toma corriente es un peligro. El vehículo sí es un peligro. El piso seco también. Químicos también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más me comentan. El frío también es un peligro. Un hueco es un peligro. Muy bien. Objetos pesados son un peligro. Muy bien. Gases, muy bien. Gases inflamables, muy bien. Flexibles, helicóptero. Ahora le hago la pregunta, ¿una novia es un peligro? ¿Una novia o un novio? Porque aquí hay damas también. Sí, es un peligro biológico. ¿Ok? Muy bien, claro, es un ser vivo. Un hongo es un peligro. Por aquí me comentan, el esposo también. Muy bien, así es. Ok, entonces fíjense, yo tengo diferentes tipos de peligros y eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a hablar de la clasificación de los peligros. Fíjense, nosotros tenemos que perder ese tecnicismo cuando hablamos con los trabajadores, porque muchas veces nosotros hacemos esto muy técnico. Y si lo hacemos técnico, el trabajador que no es técnico no lo va a captar. Entonces, es nuestra responsabilidad que esto sea muy claro. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, menciónenme un peligro que sea físico. Físico. ¿Yo con qué asocio físico? Mañana voy a detallar esto al detalle, pero es nada más para ir viendo. Por aquí me colocan el ruido. Otros colocan iluminación. Otros colocan vibración. Otros colocan rayos X. Entonces hay un contacto con una energía. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero un peligro biológico. Un peligro biológico. Cuando hablamos de peligro biológico, entonces me voy esporas. ¿Ok? Fíjense, el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad COVID-19. ¿Ok? Aguas contaminadas, el ser humano, muy bien, microorganismos, serpientes, abejas, avispas. ¿Ok? Aquí colocaron los besos. Entonces, vamos a ir viendo que dentro de esos besos hay que ir detallando que en el beso no es el beso como tal, porque eso es una acción prácticamente, pero ahí lo vamos detallando. Mañana lo vamos a hilar. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, habrán peligros locativos. Peligros locativos. En algunos países ese tipo de peligros no existe en la legislación. En otros países sí. Peligros locativos asociados a la locación. Un sitio donde no se permita que la ocupación de ese sitio realmente esté libre para su desplazamiento, que existan obstáculos, que todo el sitio sea, por ejemplo, de ventanas. ¿Ok? Entonces, fíjense que en otros países hay otras definiciones que en algunos países hablan también de los peligros mecánicos. ¿Ok? De la mecanización. Entonces, hay un peligro mecánico cuando, por ejemplo, hay equipos que, digamos que pudieran ser rotativos. Pero eso no quiero entrar mucho en detalle. Eso lo voy a mencionar es para que nada más abra un poquito la mente para entender que no todos los peligros son iguales ni se clasifican igual. Hay diferentes tipos de peligro. ¿Ok? Por acá colocaron el peligro biológico las bacterias, las salmonelas. Muy bien, excelente. ¿Ok? Ahora fíjense, hay de alguna otra forma que entender que la esencia de un análisis de riesgo es poder identificar qué es lo que nos puede hacer daño. ¿Ok? Entonces, ya usted sabe que cuando yo pregunte por peligro,
usted va inmediatamente a focalizarse en lo que puede hacer daño. ¿Ok? Ahora fíjense, el cómo nosotros hablamos del peligro y cómo nos referimos al peligro pudiera ser acertado o pudiera ser errado. Por ejemplo, un papá y una mamá, ¿ok? Un hombre y una mujer. ¿Esos son peligros, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Papá y mamá, un hombre y una mujer, ¿son peligros, sí o no? Sí. Son peligros biológicos porque son seres vivos y tienen el poder de hacer daño. Pero a pesar de que son peligros biológicos, yo, por ejemplo, si tengo un trabajador enfermo y lo llevo a la empresa, ese trabajador puede contagiar a los demás, por decir algo. Pero ese peligro puede integrarse, ¿ok? Y cuando esos peligros se integran, ya esa integración, si en ese peligro hay alguien o algo expuesto al otro, ya eso cambia de nombre y ya no es peligro. Entonces, cuando yo tengo a un papá y una mamá y ellos no se conocen, se ven a lo lejos un hombre y una mujer, ellos son un peligro biológico. Pero cuando ellos interactúan, se dan la mano, se saludan, tienen relaciones sexuales o simplemente se van a tomar un café en la esquina, están conversando simplemente, ya eso pasa a ser un riesgo. Entonces, nosotros debemos entender que esos peligros pueden evolucionar. ¿Ok? Entonces, el agua es un peligro. ¿Cuándo se habla de riesgo? Cuando yo comienzo a manipular el agua, cuando yo comienzo a consumirla. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que el peligro puede evolucionar. Y si el peligro evoluciona, el riesgo también evoluciona. Porque el riesgo está compuesto de un elemento importante que es el peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. Es decir, si nada puede hacer daño, en ese caso, no existe la posibilidad de que ese riesgo se dé. Pero me estoy adelantando un poquito y más adelante voy a hacer los detalles a todo esto. ¿Ok? Entonces, si estamos todos bien, coloquemos un puntito en el chat para saber que no hay preguntas, por favor. Un puntito en el chat para saber que estamos bien. Si hay una pregunta, escríbala. Los micrófonos están bloqueados, pero el chat está abierto. ¿Ok? Muy bien. Si hay preguntas, háganlas. Recuerden que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que la gente pregunte también, que la gente interactúe. Porque tenemos que evitar el espejismo. Ayer vimos que era el espejismo. Recuerden, la gente quiere salir de eso rápido y sí, claro, yo entendí. No, tú haces el análisis de riesgo. Sí, claro, yo lo hago y resulta que al final era un compromiso nada más para iniciar la actividad. Muy bien. Entonces, como no hay preguntas, continúo. Fíjense, en la norma ISO 45001, la norma vigente para este año, me habla sobre la identificación de los peligros. ¿Ok? Esa identificación de los peligros me dice así textualmente: la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Es decir, que esos peligros no son los mismos hoy que los de mañana. Y aunque usted esté en el mismo sitio, mañana la situación es distinta. Yo cuando veo los cursos de altura le digo, muchachos, esta torre que vinimos hoy está seca. Si mañana llueve, ya esta torre es distinta. Mañana tenemos aves tomando agua,
abejas tomando agua, la torre tiene mayor conductividad eléctrica, está más resbalosa. Entonces la situación cambia por completo. Entonces debemos tener presente que la identificación de los peligros no es estática, no es fija, ella va evolucionando. ¿Ok? Entonces también, y fíjense que a mí me gusta esta parte de la norma porque es bueno que nosotros entendamos la importancia que tiene una identificación de peligro. Dice, los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a cómo se organiza el trabajo. O sea que la forma en la que se organiza el trabajo también puede ser una condición de peligro. Los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización, acoso, bullying e intimidación, el liderazgo y la cultura de la organización. Todas esas situaciones pueden ser peligros, ¿ok? Son situaciones, pero también pueden ser peligros. Recuerden que el peligro era todo aquello que podía hacer daño. Entonces usted se pregunta, ¿la carga de trabajo me puede hacer daño? Sí. ¿Los factores sociales me pueden hacer daño? Sí. ¿Las horas de trabajo me pueden hacer daño? Sí. ¿La victimización? Sí. ¿El acoso? Sí. ¿El bullying? Sí. ¿La intimidación? Sí. ¿El liderazgo y la cultura de la organización me puede hacer daño? Sí. Entonces, ya yo sé que todas esas cosas, como tienen el potencial de hacer daño, son peligros. Luego me dice, las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y condiciones físicas del lugar de trabajo. Eso también es un peligro. Entonces, nosotros debemos entender que también me dice el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición. Es decir, que todas esas situaciones pueden generar momentos de peligro, situaciones de peligro, condiciones de peligro que pueden generar algún daño. Los factores humanos, también la forma en cómo se realiza el trabajo. Ahora, no termina aquí. Fíjense, los incidentes pasados, pertinentes internos o externos de la organización, incluyendo emergencias y sus causas, las situaciones de emergencias potenciales, las personas, incluyendo la consideración de aquellos con acceso al lugar de trabajo. Es decir, que la sola presencia de alguien en un lugar de trabajo puede ser un factor de peligro. Ejemplo, en los espacios confinados. Ejemplo, una persona con intimidación, alguien armado, sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes. Una visita puede ser un factor de peligro en un área de trabajo. Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo pueden verse afectadas por las actividades normales. Entonces, y así como también los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. Entonces, fíjense que los peligros son muy amplios. No es nada más la flexible, ¿ok? No es nada más el andamio, la altura. No, señor. Entonces, con esto lo que buscamos es abrir el compás de peligros porque mientras más pueda usted reconocer, más preparación va a tener, más capacidades va a tener. Y fíjense, otras cuestiones, incluyendo la consideración de, se dice, uno, el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, equipos y los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. Es decir, que un trabajador no capacitado también puede ser un peligro. ¿Ok? Entonces, fíjense que hablamos de situaciones, de propiedades, del lugar de trabajo, de la relación que tengamos con el control y la organización del trabajo, de las diferentes situaciones que pueden registrarse en las inmediaciones del área de trabajo. Todo eso puede causar lesiones, deterioros a la salud, deterioros en la misma condición de seguridad del trabajo. Y todos esos cambios reales o puestos en la organización o proceso de actividad del sistema van a afectar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Inclusive, y esto es importante, los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros puede ser también un factor de peligro. Puede ser una situación, condición, proceso que me genere un momento desfavorable en un proceso productivo. Entonces, los peligros no nada más el objeto filoso, no es nada más el clavo, el mazo, la mototrozadora, la motosierra, sabrá Dios qué otro equipo para X actividad está usted utilizando o habrá visto utilizar. Entonces, nosotros tenemos que agudizar esa malicia para poder identificar los peligros. ¿Ok? Ahora bien, vamos a imaginarnos que estamos en un salón de clases. No estamos acá en Zoom ni estamos en YouTube, sino que estamos en un salón de clases. ¿Qué peligros hay en un salón de clases? ¿Qué peligros, con base a esto que hemos dicho, usted se puede conseguir en un salón de clases? ¿Ok? Vamos a ver qué me escriben. Vamos a ver qué me escriben. Lámparas, techos, el profesor, la maestra, la mesa, computadores, puertas, virus, ventanas de vidrio, cables, la acumulación de personas, los compañeros, muy bien, polvo, los que llamamos marcadores o pilotos, se dice aquí en Panamá, la tiza, el tablero, el tomacorriente, la posición que tiene que adoptar el maestro para escribir, el ventilador de techo, escritorios, los ángulos de 90 grados, ¿cierto? Muy bien, la silla, la temperatura del salón, los objetos que están en el nivel superior, ¿correcto? ¿Será que los compañeritos del salón de al lado pueden también ser un peligro para nosotros? ¿En el salón de clase que está en al lado? Claro. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir viendo que la iluminación, el ruido, toda esa serie de situaciones, la estructura, muy bien, todas esas situaciones son peligros en un salón de clase. Por ejemplo, yo voy a veces a las empresas y veo en las áreas de trabajo del personal administrativo cómo son los escritorios. Y cuando yo veo los escritorios con ángulos de 90 grados, yo digo, aquí hace falta clases de ergonomía. Aquí hace falta asesoría en seguridad para la compra de los muebles de oficina, porque mientras más circulares sean las puntas, mientras menos ángulos de 90 grados, yo sé que va a haber menos impacto, lesiones en las piernas, en los tobillos, con el material de oficina. Entonces yo tengo que visualizar eso a la gente que está en la gestión administrativa, porque esos son los que al final aprueban la orden de compra. Esos son los que al final ayudan al compañero de seguridad. Esos son los que piden las 3 cotizaciones con el menor precio. Pero no es ese el de menor precio el que necesitamos. Necesitamos este que controla mejor los peligros. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que la energía eléctrica, por ejemplo, es un peligro. ¿Cómo yo cumplo esa respuesta? Yo me pregunto siempre, ¿la energía me puede hacer daño? Sí. Si la energía me puede hacer daño, sin importar que me lo esté haciendo en este momento o no, ella es un peligro. ¿Ok? Entonces, no hace falta que estén interactuando en ese momento. Con que ella tenga el potencial de hacer daño, ya es un peligro. Ahora fíjense, y gracias a todos por su apoyo y por su participación. De verdad que está bien interesante. Me gusta cuando interactúan. Fíjense, en la norma ISO 45001, en el punto 6.1.2, me habla de la identificación de peligros y la evaluación de riesgo y las oportunidades. Pero en esa identificación de peligros, me gusta mucho porque yo estoy citando textualmente la norma. No quiero que haya desvío para nada, que esto no se transgiverse, que es mi forma de pensar. Yo estoy citando la norma tal cual. Me dice,
En la identificación de peligro, punto 6.1.2.1 me dice, la organización debe establecer e implementar y mantener procesos de identificación continua. Entonces, cuando yo leí todo lo que me definía que eso era de manera continua y me definía todas las cosas que ya nosotros comenzamos a ver que se incluían en la identificación de peligro, yo debo entender que esa identificación de peligro es la misma que voy a utilizar para hacer un análisis de riesgo. Entonces, si yo no identifiqué ese peligro, pues no voy a poder analizar el riesgo. Entonces, mi falla en el proceso de identificación de peligro es una falla muy fuerte que yo desafortunadamente no la puedo dejar pasar. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es conversar con la gente que va a hacer la actividad. Ayer lo decíamos, para que ellos comiencen a ver qué cosas pueden generar un evento adverso, qué cosas le puede hacer daño. Y usted le pregunta, por ejemplo, ¿usted va a hacer una perforación con el taladro? Sí. ¿Cómo está ese taladro? Ese taladro está fino. ¿Y el cable? Ah, bueno, el cable sí tiene un rotico por allá que le hace falta poner en la butapercha una cinta. Ah, entonces ahí hay una condición de peligro. Entonces la idea es que usted comparta con la gente su visión para que todos estén alineados a lo que viene. Pregunta de examen. ¿La silla es un peligro, sí o no? Vamos a ver qué me dicen. ¿La silla es un peligro, sí o no? Claro. Si usted se sienta y se cae, ella le puede hacer daño. Si usted se la pega a alguien por la cabeza, le puede hacer daño. Si se rompe, le puede hacer daño. Claro, entonces la pregunta es, ¿esa silla me puede hacer daño? Sí. Puede estar recién pintada también, puede ensuciarme el pantalón y puede inclusive tener algunos clavos, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros la respondemos muy simple. ¿Me puede hacer daño? Sí. Si me puede hacer daño o le puede hacer daño a otra persona, es un peligro. Sí. Ahora bien, ya yo estoy claro en que la silla es un peligro, ¿ok? Muy bien. Ahora fíjense, me voy a la Real Academia de la Lengua Española, a la REA, ¿ok? A la RAE, perdón. Y usted escribe RAE y usted coloca el concepto, la definición. Yo coloqué consecuencia. Y me busqué al concepto de consecuencia y me fui a la ISO 45001 y comencé a buscar consecuencias, y en la ISO 45001 me habla de deterioro o daño a la salud. ¿Ok? Pero cuando me busco también consecuencia en la Real Academia Española, me aparece como lo que viene o producto de lo consecutivo. Entonces, me dice acá, hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. Correspondencia entre los principios que profesa una persona y su conducta. Entonces, fíjense que en efecto, tanto lo que conozco como consecuencia, como lo que me dice la Real Academia de la Lengua Española, como hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro, lo consecutivo, en lo que viene producto de. Entonces, ese producto es una consecuencia de algo. Ahora le hago una pregunta. Si usted todos los días le entregan una rosa, usted es una dama o usted es un caballero, la chica le guiña el ojo, le pique el ojo y usted le lleva regalos y usted le obsequia cosas y entonces hay ese cariño ahí que está surgiendo. ¿Usted puede enamorarse, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede haber amor ahí al pasar un tiempo específico? Claro, claro. Entonces, el amor es una consecuencia de esa interacción. ¿Ok? Entonces, las consecuencias no significa que tienen que ser malas. La consecuencia es el resultado. Usted suma 2 más 2 y la consecuencia de esa suma es 4. No significa que la consecuencia tiene que ser mala. La consecuencia es lo que viene, lo que se produce de.
usted estudió, usted se metió en este curso y prestó atención en la clase y revisó. ¿Cuál es la consecuencia? Que usted apruebe el curso. ¿Ok? Ah, pero usted no le prestó atención al curso, no vio las clases, no le prestó atención, no fue importante. Entonces usted, la consecuencia es que usted no apruebe el curso. ¿Ok? Aprovecho, por favor, y les pido a todos los que estén en la sesión que se tomen una foto en este momento. Prendan su cámara, tómense una foto, háganle un print de pantalla, porque le vamos a pedir en el examen que usted deje evidencia de que estuvo en el curso en algún momento. Hágale un print, si está en su teléfono celular, hágale un print de pantalla a la sesión de Zoom, hágale un print de pantalla al chat en vivo en este momento en el curso, porque a partir de mañana vamos a comenzar a pedir en la clase de hoy y en la clase del jueves vamos a pedir el soporte de que la gente estuvo viendo el curso y que registró su asistencia en algún momento. Entonces, hágale print de pantalla, prende su cámara, tómese una foto. Con toda la confianza, usted tenga esa foto ahí guardada. Ok, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, pregunta de examen. ¿La caída es una consecuencia, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿La caída es una consecuencia? Sí, claro. Claro, no hay duda. La persona estaba parada, estaba caminando, estaba sentada. La persona, claro, es una consecuencia. ¿Ok? Alguien dijo que no. ¿Quién dijo que no? No es una consecuencia. No, la caída es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Una persona se sentó mal, estaba de pie. La caída es una consecuencia, claro. Claro. La caída es una consecuencia. ¿Alguien dice es un evento? Claro, es un evento, es una consecuencia. Claro que sí. Los eventos también son consecuencias. La caída es un evento. ¿Ok? Entonces, la consecuencia parte de eso. Lo consecutivo, lo que se produce, lo que se generó de. ¿Ok? Esa es una consecuencia. Y regreso. Reviso nuevamente lo que me dice la Real Academia. Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. Una persona estaba de pie, iba caminando, se resbaló, ¿verdad? Y esa persona, al resbalarse, ya esa es una consecuencia. Resbalarse es una consecuencia. Llegó al piso, eso siguen las consecuencias. ¿Ok? Ah, eso no llegó al piso, se resbaló. La consecuencia fue lo que se dio producto de. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que no tenemos un límite real para decir aquí sí y aquí no. Ese límite no existe en los análisis de riesgo hasta que no se registre el evento. Entonces, en los análisis de riesgo que nosotros hacemos, no podemos establecer límites de si se cayó un poquito, si se cayó más abajo, si llegó al suelo y se golpeó. Es una consecuencia el evento, la caída. ¿Se golpeó o no se golpeó? Todos esos son consecuencias también. ¿Ok? Entonces, no debemos utilizar los análisis de riesgo de la investigación de accidentes, donde usted puede analizar lo que sí ocurrió al análisis de riesgo para hacer la actividad. Porque usted no puede pensar en que si se cayó a 3 metros, si se cayó a 1 metro, si se cayó a 5 metros, usted piensa en la caída. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque recuerden que les mencioné al principio, hay diferentes análisis de riesgo para diferentes tipos de procesos. ¿Ok? Entonces, la caída es una consecuencia de ¿qué? Pérdida de equilibrio, de un caminado inestable, de un piso resbaloso. Eso es una consecuencia. ¿Ok? ¿Generó o no generó pérdidas? ¿Hubo o no hubo un impacto? Eso es otra cosa.
¿Ok? Eso es otra cosa. Esos son eventos que se van generando y que en el mismo análisis de riesgo lo vamos a ver, donde hay eventos que se llaman residuales y más adelante vamos a ver los detalles. Esto se pone bueno, esto va a estar muy bueno, muy bueno. Aquí vamos a seguir entre todos compartiendo información, ¿ok? Muy bien. Ahora fíjense. Una de las cosas importantes, ahora sí les pido a todos que apaguen su cámara. Después que tomaron su fotografía, apaguen su cámara para que en la grabación también no se vean varias cámaras de manera simultánea, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos acá a la siguiente pregunta, ¿ok? Vamos a revisar lo que dice la norma ISO 45001 sobre lo que es un incidente. Entonces, en el punto 3.35 nos dice incidente, suceso, ¿ok? Que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Entonces yo aquí digo, oye, pero a mí me dijeron que en los incidentes no había lesión, ¿ok? A mí me dijeron que en los incidentes no había lesión. Entonces aquí les comento lo siguiente. Esta es una traducción de oficial, pero el nombre correcto para nuestro español de incident, que viene del idioma inglés, lo correcto es que dijese evento. Entonces, hago esta acotación porque para los que somos de seguridad y salud en el trabajo, el hecho de que diga que pudo haber generado lesiones pudiera estar en choque con eso que nosotros nos han dicho, que en el incidente se interrumpió el normal desarrollo de las operaciones, pero no hubo lesión y no hubo daño. Entonces, hago la acotación a que esta es una norma internacional que se generó principalmente en inglés y luego fue traducida al español, donde esta traducción de incidente realmente viene de incident, que significa evento. Entonces, es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud, que ya hicimos mención que estaba antes de peligro en el punto 318. Ahora, fíjense esto que me dice. Vamos a ver esto acá. Me dice así. En ocasiones se denomina accidente a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro a la salud. Luego también me dice, un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial de causarlos o para causarlos, puede denominarse cuasi accidente. Y en la tercera me dice, aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. Entonces, esto está claro, excepto por el término cuasi accidente. Como a mí me interesa explicar esto a mi equipo de trabajo, a mis compañeros de trabajo, a mis trabajadores, yo les digo es que hay situaciones o cosas donde de alguna otra manera generan un daño que se percibe en el momento, pero hay situaciones en las cuales el daño no se percibe en el momento, sino al tiempo después. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me gusta focalizar el incidente, el evento, el incident, eso que pasó independientemente que generó o no lesiones, ese evento para mí es lo que yo quiero evitar.
Y yo me focalizo mucho en el contacto con la energía. Entonces, cuando usted focaliza, por ejemplo, un trabajador eléctrico y le dice, el trabajador recibe una descarga, pero el trabajador estiró, movió los dedos así, no pasó más nada, ni siquiera lo reportó. Ya eso para mí es un accidente. Es decir, en esta norma sería un incidente donde hubo un daño, una lesión, un deterioro de la salud. Entonces yo digo, pero espérate, él me está diciendo que no tuvo ningún daño, pero fue un evento. Yo lo reporto, porque ahí lo importante es que hubo el contacto con la energía. Esto es tan delicado que hay gente que, electricistas, mueren en su casa, acostados, descansando a la jornada de trabajo por un desbalance electrolítico, producto de la descarga eléctrica que recibió en el sitio de trabajo. Esto es tan delicado que inclusive organizaciones como la NFPA lleva un registro de bomberos fallecidos hasta 48 horas después del incendio atendido. Es decir, hay gente que no se ve afectada en el momento, sino que se ve afectada al día siguiente. Por ejemplo, una dama va con tacones, se dobla el pie, va caminando, pisó algo de manera inestable, se dobló el pie y dice, ay, me dolió, pero siguió caminando. No lo reporto en el momento. Y cuando llega a la casa que se quita el tacón, tiene el tobillo inmenso de la inflamación. Entonces, a mí me gusta focalizar esto con el trabajador como que él debe reportar lo que pasó, independientemente que haya o no un deterioro de la salud o haya o no una consecuencia tangible. Entonces, este concepto yo lo utilizo para sacar ese provecho. Claro está, en los países estas definiciones pueden cambiar y hay que ser respetuosos del marco de cada país. Y aquí en efecto los compañeros lo mencionan. ¿Ok? Hay un concepto en Venezuela, hay un concepto en Colombia, hay un concepto internacional, hay un concepto en Estados Unidos, pero lo importante es que estemos claros que lo que yo quiero aquí evitar es que ese evento, ese contacto con la energía, esa situación desfavorable, ese daño o no daño, pero esa situación que me pudo haber generado un daño, fue reportada. Eso es lo que a mí me interesa, porque eso es justamente lo que yo quiero evitar. Yo quiero evitar esa situación. Entonces, si estamos bien hasta acá, ahora por favor, coloquemos una letra T de tomate en el chat. Si vamos todos bien, coloquemos una letra T de tomate en el chat. Si hay preguntas, escríbanlas para yo diferenciarlas, porque hay varios mensajes y a veces se me pierden. Vamos a ver, déjenme revisar un momentito acá el chat, por favor. Muy bien. Así es, por acá alguien comentó, eso es importante, todos los trabajadores deben reportar cualquier evento donde se esté involucrado. Muy bien, excelente, así es. Vamos todos en línea, vamos todos en línea. Muy bien, muchísimas gracias a todos, tanto en YouTube como en el Zoom. Vamos bien. Ok. Iba a hacer un comentario. El término de cuasi accidente yo no lo utilizo, solamente para mencionar que fue, a mí me gusta trabajar con el término evento, incidente, accidente. Yo explico el cuasi accidente cuando me toca diferenciarlo como una situación en la que hubo un acto inseguro, hubo una acción, o sea, alguien hizo algo que no debía hacerse de esa manera o que no se debía hacer y se combinó con una condición insegura. Entonces, en el cuasi accidente yo lo explico como la mezcla de alguien que hizo algo indebido o de la manera indebida o inapropiada cuando se combinó una condición insegura. Vamos a poner un ejemplo. Un acto inseguro. Alguien estaba barriendo de espaldas. En lugar de ver para dónde va a barrer, para dónde va a caminar y va a barrer, está barriendo de espaldas. Eso es un acto inseguro. La gente debe observar para dónde se va a desplazar. Y resulta que atrás estaba un pozo de agua. El piso estaba mojado.
Entonces, ese piso mojado es una condición insegura. Eso es un peligro. Entonces, aquí tengo que entender y explicar que hay un peligro que también es una condición insegura. Pero cuando es una condición es porque en ese momento la condición, la circunstancia me la hace insegura. Pero normalmente no es así. Esa es quizás la principal diferencia con el peligro. ¿Qué pasa? Yo tengo un piso mojado, es una condición insegura, pero sequé el piso y ya la condición insegura desapareció. Es muy distinto a que la superficie todo el tiempo esté lisa. Entonces yo puedo utilizar los términos peligro o puedo utilizar los términos condición insegura. Algunas veces significan lo mismo, otras veces no significan lo mismo. Entonces, repito esto. El cloro tiene propiedades que nos hacen daño. ¿Es un peligro? Sí. Él siempre va a ser un peligro. Es un peligro químico. El cloro es un peligro químico a donde vaya. Es tóxico, es irritante, afecta las vías respiratorias, perfecto. Pero ahora este piso se derramó el cloro. Esa es una condición peligrosa. También es un peligro. Pero ¿qué pasa? Esa es una condición porque yo en ese momento detecto que el cloro se ha derramado. Entonces, una vez que yo seco la superficie y retiro el cloro, ya esa condición desaparece, pero el cloro sigue siendo peligroso. Entonces, a veces hay un juego de palabras que dependiendo cómo la estemos utilizando, debemos ser muy cuidadosos para que no entremos en conflictos con otro colega o con otra persona. Entonces, yo casi no utilizo este concepto porque me toca abordar ese cuasi accidente como la mezcla de un acto inseguro con una condición insegura. Pero eso de cuasi accidente también viene de esa traducción que llamamos near miss, la cuasi pérdida. Near de cerca, miss de pérdida. Near miss, cuasi accidente, cuasi evento, casi pérdida. Eso casi pasa, pero no pasó. Ni hubo un resbalón, ni hubo un accidente, ni se cayó la señora que estaba barriendo de espalda, nada. Simplemente ya pasó de espalda por el piso mojado y siguió y no pasó nada. No hubo ni siquiera un susto. Entonces, como eso al final es un poco productivo en el proceso de formación, realmente yo no lo abordo, pero para ustedes, por supuesto que lo detallamos, ¿ok? Ahora, haciendo resumen de esto. ¿La caída es una consecuencia? Sí. Entonces la caída es una consecuencia. Consecuencia, por supuesto, porque lo que es consecutivo de algo, ¿ok? Eso viene de algo. La persona iba caminando y se cayó. Entonces la caída es la consecuencia. Ah, perfecto. Entonces, de alguna otra forma, yo tengo que entender que en muchos análisis de riesgo me escriben que el riesgo de trabajar en altura es la caída. Y entonces ahí yo comienzo a dar explicaciones. Miren, la caída es una consecuencia. Pero yo mismo, en mis propios análisis de riesgo, por años dije que la consecuencia de trabajar en altura, el riesgo de trabajar en altura era la caída. Y no es así. Yo tengo que abrir aquí un poquito la mente porque yo tengo que ayudar a la mayor cantidad de personas para que sus análisis de riesgo cada vez sean más, pero más y más y más asertivos. Entonces, fíjense, primero, ¿la caída es una consecuencia? Sí. Fíjense que cuando yo me voy al concepto de riesgo, de la misma norma, me dice riesgo en el capítulo 3.20. Dice riesgo, efecto de la incertidumbre. Esto es, riesgo es una incertidumbre. Riesgo es un probable. Pudiera ser. Entonces, caída es una consecuencia, pero caída no es riesgo.
Cuando alguien se cae, se cayó. Cuando alguien perdió el equilibrio, perdió el equilibrio. Cayó o no cayó, esa es una consecuencia. Pero el riesgo es una probabilidad. En el riesgo es posible que eso pase. Entonces, el riesgo, si yo me voy a la definición y veo aquí la palabra que dice incertidumbre, yo no puedo decir que la caída es una incertidumbre. La caída es una consecuencia y la incertidumbre es justamente el riesgo. Entonces, nosotros creemos que decir el riesgo de una caída es igual que la consecuencia o es igual que el riesgo. Aquí tenemos que separar riesgo de, riesgo, probabilidad de. No me están diciendo que se cayó. La probabilidad de que tenga una caída, riesgo de. A ese de lo estamos ignorando. Entonces, cuando usted dice, trabajo en altura, altura es el peligro, riesgo, caída. No, señor. La caída es una consecuencia. ¿Y cuál es el riesgo? La probabilidad, la incertidumbre, la posibilidad de que esa persona le pase eso. Eso puede ser una caída, un golpe, la muerte, lo que sea. Pero eso es una probabilidad. El riesgo no es ningún hecho. Una caída es un hecho. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Ahora, vamos a ratificarlo. En ejemplo simple. Peligro. Una silla. Dijimos que sí. ¿La silla tiene el poder de hacerme daño? Sí. Es un peligro. ¿La consecuencia es una caída? Sí. Claro, lo consecutivo. Pero, ¿qué falta ahí? Si aquí tengo un peligro, que es la escalera, una silla, la altura, un andamio, ¿cómo eso me genera una caída, que es la consecuencia? ¿Qué falta ahí, señores? ¿Qué falta ahí? Falta el riesgo. Y ese es el riesgo. Utilizar la silla, utilizar el andamio, subirse a la torre, pintar, utilizar el taladro. No hay consecuencia sin riesgo. No hay consecuencia sin peligro. Alguien tiene que estar expuesto para que pueda darse. Entonces, yo no puedo decir que el riesgo es la caída. Si yo digo que el riesgo es la caída, no estoy viendo el verdadero riesgo. Entonces, el riesgo es justamente una posibilidad donde tiene que haber una exposición a algo que puede hacerme daño para que se pueda materializar una consecuencia. Ahora bien, señor Pablo, ¿y qué hago con el formato que tengo ya del ATS, del ART, del PTR, del AST, del ARETE, que ya tengo ahí que el riesgo, ya los tengo caída, incendio, explosión? En el espacio que tengo el riesgo, ya ahí tengo caída, incendio, explosión. Y en consecuencia, tengo nada más que las lesiones a la salud. Primeros auxilios, accidente con pérdida de tiempo, lesión incapacitante, fatalidad. Eso es lo que tengo en consecuencia. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está ahí. Pero ¿qué hago ahora con el formato, señor Pablo? Tengo 3000 formatos impresos ya donde el riesgo. Así me lo enseñaron en la universidad, señor Pablo. ¿Qué hago? A mí también me lo enseñaron así. No se preocupe. Usted
Deje ese formato así. Cuando usted pueda mejorarlo, usted lo mejora. Pero mientras tanto, usted tiene que estar bien claro de que el riesgo no es la caída. ¿Ok? Si el riesgo fuera la caída, entonces usted está analizando solamente la consecuencia. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que usted realmente interactúe y pueda hacer un análisis del riesgo. Ah, ¿dónde está el análisis de riesgo? Aquí, cuando estamos utilizando esta silla. ¿Cómo es esta silla? ¿Resiste eso? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Cómo te vas a montar? ¿Cómo te vas a bajar? ¿Cómo vas a utilizar la silla? ¿Qué tan resistente es la silla? ¿Cuánto peso le vas a meter a la silla? ¿Le vas a meter corriente a la silla? ¿Cuántas personas van a estar en la silla? ¿La silla es de 3 patas, de 4 patas, de 2 patas? Ahí está el análisis que vas a hacer. ¿Qué pasa si la silla se cae? ¿Qué pasa si la silla se rompe? Voy a tener esto. Entonces, ¿cómo evito esto? Es ahí donde está el análisis de riesgo. Ahora, yo tengo que entender que hay unos objetivos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, según la norma. ¿Ok? Según la norma. Entonces, yo debo entender, y voy a leer aquí estos párrafos para visualizar esto. Me dice, los objetivos de un sistema, esta es la norma ISO 45001, dice, el propósito de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Pero así, fíjense que todo esto me indica, dice, el objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión por la salud y seguridad en el trabajo son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Hasta aquí no nos han dicho nada nuevo. Eso ya lo sabemos. Eso es parte de la esencia de lo que hacemos en prevención. Pero me dice, en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tomando las medidas de prevención y protecciones eficaces. Es decir, es fundamental para la organización identificar el peligro para ver si lo podemos eliminar o si no, minimizar los riesgos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso porque nos está diciendo la norma, no nos lo está diciendo un colega, nos está diciendo la norma que tiene una fuente de estudio y de participación importante. Luego nos dice, cuando la organización aplique estas medidas a través de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, mejora su desempeño en la seguridad y salud en el trabajo. O sea, si lo aplico, voy para adelante. Si lo ignoro, no me va a ir bien. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser más eficaz y eficiente cuando se toman acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora. Acciones tempranas. Yo tengo que garantizar que esa acción temprana sea antes de que el hombre vaya a desarrollar esa acción. Si lo veo después, lo voy a poder ver, pero eso es un análisis posterior a lo que pasó. Entonces, a mí me interesa es minimizar los peligros, hacerlo de manera temprana y, por supuesto, focalizarme en esto que viene ahora. Fíjense. Dice, implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme a este documento permite a una organización gestionar los riesgos y la seguridad de salud en el trabajo y mejorar el desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. Es decir, hay un componente legal que yo como oficial de salud y seguridad, yo como responsable del patrono ante los trabajadores, no debo dejar pasar porque internacionalmente la ley también me dice que si yo no cumplo con ese requisito legal, estoy poniendo a los trabajadores a exponerse a trabajar sin haber gestionado los análisis de riesgo y las medidas preventivas respectivas. Entonces, estimados, para ir resumiendo, ¿queremos prevenir la consecuencia? Claro, para eso estamos estudiando. Usted está aquí hoy en esta clase ya que está cerca de terminar. Usted está aquí estudiando para prevenir las consecuencias. Usted no quiere eventos adversos, usted no quiere ni eventos, ni incidentes, ni accidentes, usted no quiere nada de eso. Entonces usted
usted tiene que prevenir la consecuencia. Pero la consecuencia es la caída, si estamos hablando de altura. Entonces yo me hago una pregunta. Si yo le pongo un arnés a usted, yo prevengo la caída. ¿Qué me dice usted? ¿Usted con un arnés previene la caída? ¿Qué me dice? No. Usted puede tener su arnés y usted cae. De hecho, hay gente que ha muerto sin llegar al piso, nada más con la caída, ¿cierto? Entonces, yo tengo que focalizar mi ejemplo en que yo lo que quiero es evitar esa situación que me generó esa caída. Yo no debo depender del arnés. Yo tengo que buscar la causa. Así es, compañera. Yo tengo que buscar eso que estuvo ahí, que debió haber estado, pero no estuvo. Entonces, yo debo entender que mi objetivo no es seguir llamando al riesgo la caída porque no estoy viendo el verdadero riesgo. ¿Qué previene el arnés? El impacto contra el suelo. Que la persona impacte contra él, pero no previene la caída. Entonces yo tengo que focalizarme es qué hacer para que el trabajador no lo lleve a esa situación donde justamente a esa caída donde justamente lo que lo va a salvar es el arnés. Porque más adelante vamos a ver que el equipo de protección personal es el control menos efectivo dentro de la jerarquía de controles. Entonces, yo tengo que hacer un verdadero análisis. Yo tengo que buscar un verdadero mecanismo de prevención, de control, porque la consecuencia es simple. Se cayó del andamio mientras pintaba la pared. Se cayó. Esa es la consecuencia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pintando la pared. ¿Cómo pintaba la pared? ¿Con qué? Tenía formación, era un piso resbaloso, era una estructura deficiente. Es ahí donde está el verdadero meollo del asunto. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que automáticamente nosotros no debemos focalizarnos en la consecuencia sin antes haber analizado el riesgo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el verdadero riesgo de trabajar en la altura? Si la altura es el peligro y la consecuencia es la caída, ¿qué me falta? Ahí, ese trabajo en la altura, ese es el riesgo. El cómo lo haga, el equipamiento, la experiencia que tenga, la preparación que tenga, la disposición en el sitio, es ahí donde está el verdadero análisis. La interacción con la altura, la afectación, porque otra cosa es importante, puede estar en altura, pero la consecuencia puede ser otra que no tenga nada que ver con la altura. Puede ser una descarga eléctrica. Entonces, yo debo entender que cuando yo coloco en un análisis de riesgo un tipo de actividad X, voy a pintar un poste y coloco en el peligro la altura porque voy a pintar el poste, yo no debo colocar en el riesgo ni la caída, ni el golpeado, ni el atrapado. Porque recuerden que el riesgo es una probabilidad y ahí se lo pongo en la norma, la de punto 3.21. Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos. Entonces, el riesgo no es la caída. El riesgo no es el golpeado o el atrapado. Esos son consecuencias o eventos de la exposición a los peligros relacionados con ese trabajo. Entonces, yo tengo que comenzar a analizar correctamente el riesgo porque el riesgo es simplemente una probabilidad.
Probabilidad de, yo tengo el riesgo y así siempre asociamos el riesgo porque es una combinación que la palabra nos lleva a un proceso donde casi siempre lo asumimos como una variable negativa. Pero hay gente difícilmente dice, yo tengo el riesgo de ser feliz. La gente no lo dice así. La gente utiliza, yo tengo la suerte de ser feliz, pero el riesgo es una probabilidad. La gente pudiera decir, yo tengo la probabilidad de ganarme la lotería. ¿Cuándo qué? Cuando compro el ticket de la lotería. Si usted no compra el ticket de la lotería, usted no va a tener la posibilidad de ganarse la lotería porque usted no está asumiendo ese riesgo. Usted no está asumiendo, usted no se está exponiendo a ese peligro. Entonces la gente relaciona el riesgo con la probabilidad de. Probabilidad de, ese D es importante, daño, lesión, contaminación o muerte cuando alguien o algo se expone o es expuesto a un determinado trabajo. Entonces, va a depender ese riesgo, por supuesto, si es mayor o menor, según la frecuencia, según la severidad, según el tipo de peligro. Si es mayor o menor, el riesgo sube o baja. Si usted compra el ticket una sola vez, usted tiene menos probabilidades de ganarse la lotería. Si usted compra el ticket más veces, tiene más posibilidades de ganarse la lotería. Si usted trabaja más tiempo en altura, tiene más posibilidades de tener una lesión, una caída. Si usted trabaja menos en la altura, tiene menos probabilidades porque su frecuencia de exposición es menor. Entonces, lo correcto sería evaluar el verdadero riesgo y la consecuencia, entonces, caída, golpeado, atrapado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo visualizo yo este riesgo? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién va a ejecutar esta actividad? ¿Cómo la va a hacer? ¿Con qué materiales la va a hacer? ¿Está preparado para eso? ¿Está equipado para eso? Entonces, nosotros debemos focalizarnos en qué es lo que me puede generar una caída en la altura. ¿Qué es lo que me puede generar un golpeado? ¿Qué es lo que me puede generar un atrapado? ¿Dónde está la interacción con esa fuente de energía? ¿Dónde está la exposición? Entonces nosotros debemos tener en cuenta quién, cómo, cuándo, a qué hora, por cuánto tiempo, de qué manera, con qué va a hacer ese trabajo. Es ahí donde está el verdadero riesgo, donde está la verdadera exposición para anticiparnos a la caída, al golpeado, al atrapado, al electrocutado. Recuerden, cuando yo hablo del 3.18, que es la lesión y deterioro de la salud, es el efecto adverso a la condición física y mental o cognitiva de una persona. No es nada más a que hay un daño. Entonces, cuando yo coloco que la consecuencia es la caída, yo tengo también que estimar que mi consecuencia puede ser otra. Puede ser un trauma, puede ser un impacto, puede ser un desmayo. La consecuencia pueden ser muchas porque estamos hablando de lesión o deterioro a la salud. Pero hay gente que si compra el ticket de la lotería y no gana, está deteriorando su patrimonio, está perdiendo dinero. Entonces, nosotros debemos entender que uno de los aspectos importantes de este análisis de riesgo, y bien lo están haciendo en los comentarios, es llegar hasta el punto 3.31, donde nos dice, vamos a medir el riesgo. Y cuando nosotros medimos el riesgo, nos dice que la medición de riesgo busca la determinación de un valor. Pero entonces esa determinación de un valor depende de dos cosas. ¿Qué tipo de riesgo es? Es un riesgo, yo tengo que ver si es cualitativo, si es cuantitativo. Yo tengo que ver cómo voy a determinar ese valor. Entonces, mientras más yo conozco el peligro, más puedo asumir una evaluación asertiva. Entonces, nosotros debemos entender que un evento, y aquí es muy buen comentario, puede tener varias consecuencias. Una consecuencia de una sola caída puede ser también la muerte. Una consecuencia de estar trabajando arriba puede ser el fallecimiento. Es decir, a veces asociamos en que una consecuencia viene exactamente de la otra, pero un solo evento puede generar múltiples consecuencias. Una sola caída puede generar
crisis familiar, desmayo, afectación a la salud, pago de pólizas, problemas legales. Entonces las consecuencias no es nada más una. Las consecuencias pueden ser varias. Entonces, mientras nosotros más conocemos del peligro, más nos anticipamos a lo que puede pasar, esa valorización del riesgo también se va a incrementar, porque nosotros tenemos que sopesar el verdadero riesgo de esa actividad con esa consecuencia. No es igual trabajar a 1 metro de altura que trabajar a 3 metros de altura, a trabajar a 100 metros de altura. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que no es igual trabajar con una persona que está formada a una persona que no está formada. ¿Ok? No es igual hacer un trabajo con el equipo correcto que sin el equipo correcto. Todo eso se sopesa en esa evaluación. Entonces, finalmente, yo entonces debo entender que mi riesgo no es la caída. Yo evalúo el riesgo de sufrir una caída. Esa caída es mi consecuencia, pero mi riesgo es una incertidumbre, es un efecto, es una desviación de lo esperado, positiva o negativa. Y cito esto de la norma ISO 45001. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento o consecuencia. Riesgo. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias. Fíjense que lo está separando muy bien. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias. No es lo mismo una caída que un riesgo. No es lo mismo una caída al análisis de riesgo. Entonces yo tengo que entender que este riesgo puede ser visto como una frecuencia expresada en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad que ocurra. Y yo tengo que estar claro en eso. Yo tengo que focalizarme en esto porque mi objetivo no es más que entender y dar a entender que el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra cuando una persona, un sistema, un equipo es expuesto a un elemento que conocemos como peligro. Entonces el riesgo no es ninguna caída, es una incertidumbre, una probabilidad. Y mañana vamos a ver las fórmulas específicas de lo que es el riesgo, cómo se evalúa el riesgo, cómo se determina, cómo se pondera, porque recuerden que el producto final es la elaboración de una matriz de riesgo. Y al final, algo sumamente importante, factores de éxito. Esto la gente lo omite, pero esto en la norma es importante. Dice, la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es una decisión estratégica y operacional. Estratégica y operacional para una organización. El éxito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo depende del liderazgo y el compromiso y la participación de todos los niveles y funciones de la organización. Esto no depende nada más de usted como seguridad, de mi persona como seguridad. Esto depende del nivel estratégico. La implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, su eficacia y su capacidad para lograr sus resultados previstos dependen de varios factores clave. ¿Qué puede incluir? O sea, aquí vamos con el primero. Liderazgo, compromiso, responsabilidades y rendición de cuentas de la alta dirección. Te dirá, ¿y la alta dirección me va a rendir cuentas a mí? No, yo tengo que hacer y dar a entender que esta gestión va a reducir las pérdidas, va a evitar problemas legales, va a hacer que esa producción sea más segura. Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura de organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La comunicación,
La consulta y participación de los trabajadores y cuando están de los representantes de los trabajadores. Fíjense que no habla de colaboradores en la norma. Comiencen a sacarse ese chip de colaboradores. No, señor. Sus colaboradores cuando no le pagan no van a trabajar. Así que juegue vivo con eso. La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégica general de la organización. Entonces, si eso es así, yo tengo que entender que riesgo es una cosa y consecuencia es otra. Entonces, viene la pregunta. Les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál es el riesgo de trabajar en altura? Porque esa es la principal pregunta que nos hacen. Cuando le decimos entonces al trabajador, bueno, pero si el riesgo de trabajar en altura no es la caída, ¿cuál es el riesgo? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál será el riesgo de trabajar en altura? Porque esa es la primera pregunta que nos van a hacer. La probabilidad de tener una caída es el riesgo de trabajar en altura, el realizar esa labor en la altura, el pintar en la altura, el saber cómo lo voy a hacer. Esa condición en la cual nos exponemos a la altura, ahí es donde está el verdadero riesgo. Entonces, la probabilidad de tener una caída es lo que nosotros conocemos como el verdadero riesgo. Pero esa probabilidad es una palabra que nosotros tenemos que analizar. Entonces, esto a mucha gente no le gusta. Pero está claro que si usted dice que el riesgo de trabajar a altura es una caída, entonces si usted hace un análisis de riesgo, usted estará haciendo un análisis de caída. Si usted dice que trabajar en la altura, por ejemplo, es el riesgo y, perdón, es una actividad que tiene como riesgo la caída, entonces cuando usted analiza el riesgo, usted estará analizando la caída y usted no analiza caídas. Usted analiza la actividad. Entonces, aquí viene la primera confrontación. Yo le pregunto a usted, y es lo que nos van a preguntar, y es lo que le van a decir, ¿cuál es el riesgo de trabajar en la altura? Pues justamente realizar un trabajo en altura es el riesgo. La pregunta correcta sería, ¿cuál será la consecuencia de realizar un trabajo en altura? Ahí es la caída, la respuesta. Entonces, cuando yo analizo el riesgo de ese trabajo, me estoy refiriendo a justamente la exposición al peligro. Justamente realizar la actividad en la altura es el verdadero riesgo. Por eso es eso lo que tengo que analizar. El cómo voy a hacer ese trabajo en la altura, con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, estoy preparado para hacerlo, con qué equipamiento voy a hacer ese trabajo. Entonces, yo tengo que llevarme esto más claro, porque al final yo tengo que entender y visualizar que hay peligros, que hay riesgos, que hay consecuencias, que hay medidas preventivas y que hay jerarquía de controles. Entonces, cuando yo me voy a la jerarquía de controles, yo tengo que visualizar todo esto y unirlo, porque yo tengo mucha gente que al igual que yo fui formada erradamente con esa visión de que el riesgo de trabajar en altura era la caída y no. Entonces voy acá, yo tengo que visualizar esto y me dice, la famosa jerarquía de controles sale de esto, de la norma ISO 45001. Aquí es donde no es que sale, aquí es donde se oficializa. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles. Entonces, primero, eliminar el peligro. En la altura, cuando yo digo altura, ya me estoy asumiendo el peligro. Entonces, yo pudiera eliminar esa altura realizando una actividad en el suelo, pero en algunos casos pudiera hacerlo. Esto lo vamos a ver el detalle mañana. Luego tengo sustituir con procesos, operaciones,
materiales o equipos menos peligrosos. Luego tengo utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo. Luego tengo utilizar controles administrativos, incluyendo la formación. Luego tengo utilizar equipos de protección personal adecuados. Entonces, fíjense que esta palabra inclusive adecuado, bueno, por ser una norma general lo acepto, pero esto es algo que en los análisis de riesgo no aplica. Esas palabras adecuados, eso lo vamos a ir viendo, tenemos que irlas excluyendo. Pero fíjense que el menos efectivo es el equipo de protección personal. Es el último. Y el más efectivo es la eliminación del peligro. ¿Ok? Entonces, cuando yo focalizo, por ejemplo, un peligro, yo me voy aquí a algo que tiene el poder de hacerme daño. ¿Ok? Cuando ahora me voy a un riesgo, entonces me estoy exponiendo a ese peligro. Aquí estoy en riesgo, estoy interactuando con la energía. Entonces, recuerden, peligro, esto me puede hacer daño, sí, es peligro. Ahí no hay nadie expuesto. Ahora, cuando hay alguien expuesto, cuando comienzo a interactuar, ¿ok? Con el peligro, entonces ahí estoy en riesgo. Entonces, si esto fuese la altura, cuando yo hablo de riesgo, yo estaría trabajando en la altura, haciendo un ascenso, haciendo un descenso. Yo estoy expuesto a la altura, yo estoy expuesto a la energía eléctrica, yo estoy en altura, estoy manipulando la energía eléctrica, esto es riesgo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es riesgo. Se está realizando la actividad en altura, se está realizando la actividad con el peligro eléctrico. Es aquí donde yo visualizo el verdadero riesgo. La consecuencia es la caída. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que esa consecuencia es la caída, es la electrocución, es la recepción de la energía, sin importar si haya o no un caso de primeros auxilios, un caso de fatalidad. Eso se ve después. Eso es en la vulnerabilidad y en la amenaza estudiamos y valoramos la consecuencia, el impacto. Si cuando queremos entonces anticiparnos las medidas preventivas, yo sé que esta, aunque pareciera que fuese mi robusta, es la más débil, porque este es equipo de protección personal. ¿Qué sería lo ideal? Eliminar la energía eléctrica, desenergizar. Entonces, yo debo entender que es importante para nosotros saber que las medidas preventivas también deben ser las adecuadas, porque en la jerarquía de controles, recuerden, lo más efectivo es la eliminación del peligro. Está de primero. Y lo menos efectivo es la asignación de equipos de protección personal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, riesgos, peligros y consecuencias. ¿Dónde está el riesgo? Donde se mezcla el peligro con la actividad. El riesgo depende de una frecuencia de exposición. El riesgo depende de una intensidad en la que se exponga a esa persona. El riesgo depende también de una severidad. Eso se calcula, se determina. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Soldar en. ¿Dónde está el peligro? Altura. Soldar en la altura puede generar caídas también. Claro que sí, ese es un ejemplo. Pueden ser muchos. ¿Dónde está el riesgo? Pintar. ¿Por qué pintar es un riesgo? Porque se está exponiendo a epóxicos. Entonces, pintar con epóxicos puede generar intoxicación. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Caminar. Sí, caminar es un riesgo, es una acción donde se están vinculando los tacones de esa persona, de la dama, y eso puede generar caídas, dobleces del pie, tropezones, esguinces. Dormir, dormir es una acción, sí, dormir es una acción. Claro que sí, la persona está dormida o la persona está durmiendo a alguien más. Dormir en el trabajo puede generar despidos. Tener sexo. Sexo es una acción, sí, claro. Hay un peligro biológico. Sexo, tener sexo con su pareja puede generar hijos.
Ah, entonces la consecuencia no fue tan mala. Usted y yo vinimos de esa misma situación. Construir, no sé si en el trabajo de paso, ¿no? Pero por si acaso, construir en un área sísmica, que es el peligro, un área sísmica puede generar colapso de estructura. ¿Subir a quién? Subir a un bus, subir una bicicleta, subir un andamio, subir a un carro, puede generar caídas, puede generar choques, puede generar golpes, puede generar resbalones, ¿ok? Cargar, trasegar, contener, extinguir un combustible puede generar derrames. Entonces, nosotros debemos entender que el riesgo es una probabilidad. El riesgo no es ninguna acción. El riesgo es un posible, es probable. Entonces, ¿cuándo se da ese riesgo? Cuando usted interactúa o alguien o un proceso se lleva a que interactúe con un peligro y pueda materializarse una consecuencia. Ahora bien, para mañana nosotros tenemos que trabajar esto. Mañana va a ser esto interesante. Por favor, voy a apagar mi cámara en este momento, pero tómenle una foto, un print de pantalla en este momento. Vamos a apagar todas las cámaras que están encendidas. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar de apagar todas las cámaras que están encendidas un momentito nada más. ¿Ok? Para que le tomemos una foto a esta lámina. Y usted mañana se va a preparar, esta misma lámina. Yo se las voy a pasar igualmente en el grupo para que usted comience a hacer este trabajo y se prepare mañana. Mañana vamos a hacer estos ejercicios para que esto quede claro. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que todos nosotros tengamos esto bien clarito y lo focalicemos sin ningún inconveniente. ¿Ok? Yo igual se las voy a colocar en el chat, no se preocupen. Estoy apagando todas las cámaras para que las personas lo puedan visualizar. ¿Ok? Y nosotros mañana vamos a comenzar a hacer estos ejercicios y fíjense que aquí vamos a tener actividad, peligro, riesgo, consecuencia y luego la medida preventiva por el trabajador y la medida preventiva por la empresa. ¿Ok? Y no se preocupen, vamos a tener situaciones donde vamos a abordar la percepción del riesgo de manera distinta, la percepción del riesgo del niño, la percepción del riesgo del padre, la percepción del riesgo de la madre, y vamos a pasar a situaciones de altísimo riesgo para hacer este ejercicio. Mira, aquí le pongo. Estas son las imágenes que vamos a analizar mañana. Mañana vamos a ver dónde está el peligro, dónde está el riesgo, cuál es la actividad, dónde está la medida preventiva, y son situaciones que las vamos a ver muy fáciles, muy sencillas, muy prácticas para poder asimilarlas desde mañana. Entonces, usted mañana va a ver dónde está el peligro, dónde está el riesgo, dónde está la consecuencia. Por ejemplo, en esta imagen, vamos a hacer un ejercicio. En esta imagen, la actividad, por ejemplo, la actividad es en este caso, la actividad pudiese ser alimentar al gato, al perro, al animalito. Esa es la actividad. ¿Cuál sería el peligro? Vamos a ver, ¿qué me dirían? ¿Qué peligro hay ahí? Vamos a ver, ¿qué peligros tenemos? Vamos a ver qué focalizamos. El animal es el peligro, claro. Parásitos, virus, bacterias, hongos. Pero también está la persona, la niña, el representante, ¿cierto? Mordeduras pasa a ser consecuencia, pero mordeduras puede ser visto como un peligro posterior a que eso haya pasado, ¿ok? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? Muy bien, el riesgo está en la alimentación, en la interacción con el animal, ¿ok? El riesgo está en el contacto. Ahí no hay consecuencia todavía. Ahí no hay ninguna consecuencia. En el riesgo no hay arañazo, no hay mordedura. En el riesgo no hay nada malo. En el riesgo es solamente la interacción, la probabilidad de que pase algo, pero no ha habido nada todavía. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos con las consecuencias.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Entonces, en las consecuencias, ahí sí va mordida, irritabilidad del gato, alergia, enfermedades, arañazos, que se derrame la comida, que perdamos el dinero, que al gato no le guste, que el gato se sienta, que el perro que está atrás comience a ladrar porque interactuó con el gato, el bullying que le hacemos porque no se come la comida, abre la boca, hijo, cómete los vegetales. Entonces, esa sí es la consecuencia. Muy bien. Entonces, mañana vamos a hacer actividades, vamos a iniciar con esto para que entendamos un poco y nos vayamos desde lo más simple para luego irnos a lo más complejo. Entonces, ya le paso una idea, usted puede ir adelantando, usted puede ir practicando para que entonces avancemos porque nos toca mañana también abordar las jerarquías de controles y la clasificación de peligros. Entonces mañana nos toca clasificación de peligros, estos ejercicios para ratificar la diferencia entre peligro, riesgo, consecuencia, la jerarquía de controles y luego nos vamos entonces con las medidas preventivas. Estimados, gracias a todos por estar presentes. Los que no se han sumado en el grupo, por favor, háganlo. ¿Ok? Los que no se han registrado, háganlo. Eso es importante que ustedes se registren. Voy a colocar el enlace donde van a colocar la información para que ustedes puedan registrarse formalmente. Esto es sumamente importante que ustedes puedan registrarse. ¿Ok? Ahí coloqué el enlace donde pueden registrarse sin ningún problema. Y por supuesto, es importante que ustedes ayuden también a que más personas puedan sumarse. Entonces, la idea es que esto sea de apoyo para todos. Ayudemos a la mayor cantidad de personas a que participen y eso nos va a ayudar a que todos realmente ayudemos a la mayor cantidad de personas. Les voy a pedir un favor muy importante, ¿ok? Ahí les pasé el link de registro. Déjenme verificar que en efecto lo tengan. Regístrense porque vamos a invitarlos a todos para que se sumen al grupo. Les voy a pedir un favor a todos y les pido este gran favor. Tómese una foto, tómenle una foto al curso y por favor ayúdenos a compartir en las redes sociales. ¿Ok? Que la gente se sume, que la gente se motive porque esta formación esperemos que ayude a muchísimas personas. Que tengan una feliz noche. A las 8 de la noche volvemos a cargar este video en YouTube para que la gente lo vea. Ya es una visión grabada, aunque pareciera que fuese en vivo, pero la idea es que más personas puedan sumarse. Estudien. El examen es el día viernes. Lo pueden hacer viernes, sábado y domingo, pero la idea es que nadie falte. Bendiciones, gente buena. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo enlace y el mismo canal. Bendiciones para todos. Gracias por la atención prestada.